Con la venia de la presidencia, señorías, bueno, para nosotros está muy claro que hoy se consuma un atropello. Lo decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que lo que ha hecho el Grupo Socialista en la tramitación de esta proposición de ley es de vergüenza. Ha hurtado el debate en este Parlamento. Han utilizado de una forma un poco, podríamos decir, en fraude las posibilidades que da el reglamento de la Cámara, y ahora les voy a explicar por qué. El Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley para modificar un artículo de la Ley de Transparencia para obligar a las administraciones públicas a que publicaran las estadísticas y otros datos en relación con los contratos públicos que mantenían con las micros, pequeñas y medianas empresas. Pues bien, como era un artículo único y era una cosa pues muy descafeinada, se decidió que pasara a comisión con competencia legislativa plena, es decir, que no tenía que volver a este pleno para su aprobación. Nosotros, en la toma en consideración de la proposición de ley, que es el único debate que hemos tenido, pues claro, nos referíamos a lo que era la modificación de ese artículo de la Ley de Transparencia y ya advertíamos que no servía de mucho el publicar estadísticas porque lo que las pequeñas y medianas empresas necesitaban, y así lo habíamos instado nosotros y no se nos hizo caso, un auténtico plan que evitara la morosidad en el pago de las administraciones públicas de los contratos públicos, que es el mayor moroso que tenemos en España, en las administraciones públicas, y con un régimen sancionador, de tal forma que se sancionara a aquella administración que incumpliera ese plan que evitara la morosidad en el pago de los contratos públicos. Pues bien, nosotros nos abstuvimos y pasó a comisión, se abrió plazo de enmiendas y el Grupo Socialista nos presenta una enmienda. Para que se hagan una idea, la proposición de ley era 1,5 folios. Nos presenta una enmienda de 9 folios de modificación de una figura tributaria, el impuesto sobre gases fluorados, que realmente es creación de un nuevo tributo, porque la modificación es de tal envergadura, modifica elementos esenciales como el hecho impositivo, entre otras cuestiones, que realmente lo que está es derogando la anterior regulación del anterior impuesto y creando una figura impositiva totalmente nueva. Pues bien, el Gobierno de la Nación estaba tramitando un proyecto de ley que era idéntico a la enmienda presentada. Y deciden que en lugar de seguir el trámite, porque no les gustó el resultado de la información pública, porque tenía a los sectores afectados enfrentados, nos cuela por la puerta de atrás, vía enmienda, en una proposición de ley de artículo único que se va a ver en comisión con competencia legislativa plena, una creación de una figura tributaria, sin memoria económica, sin informe de ningún tipo de impacto social o de otro orden, sin el resultado de la información previa a la que había sido sometido ya el proyecto de ley en su tramitación. Es decir, una vergüenza, es un atropello. Están hurtando, como decía al principio, el debate a este Parlamento. Inmediatamente se constituyó la ponencia legislativa. Lo primero que dijo la representante del PSOE, vamos a votar. Se votó y, claro, con la mayoría Frankenstein se aprueba la enmienda, queda incorporada al informe de la ponencia y rápidamente y con nocturnidad se nos convoca a comisión para las enmiendas que habían quedado vivas, que fue tras un largo pleno pasadas las 9 de la noche, cuando se nos rogó que fuéramos breves en las intervenciones, pero claro, ya eran más de las 9 de la noche, cuando habíamos solicitado que se suspendiera y se pusiera otro día. Y ahí rápidamente, en un plis-plas, ¡pum!, queda aprobado la proposición de ley y su paso al Senado. En el Senado, pues, han tenido la mala suerte los señores socialistas que se han aprobado 2 enmiendas y por eso viene hoy, porque hoy hay que votar esas 2 enmiendas para que pueda ser ya sancionada y promulgada la ley. Es decir, se crea una figura tributaria sin debate en este Parlamento.
no hemos podido debatir sobre el fondo, no se ha podido enmendar el fondo de la figura tributaria en este Parlamento. Y eso, pues bueno, nos lleva una vez más a reafirmar que Vox tiene razón cuando dice que nos encontramos ante un régimen autárquico, en el que al frente, en cuyo frente se encuentra un auténtico autócrata. Porque es que en su ansia de copar todas las instituciones, bueno, pues es que ya se ríen de la separación de poderes. Y esto es una prueba más. Claro, quizá la presidencia luego dirá que retiremos del diario de sesiones lo de que es una autarquía y que al frente de la misma hay un auténtico autor. Pero, bueno, también a nosotros espero que se utilice la misma vara de medir cuando se nos llama fascistas, machistas, racistas, xenófobos, porque nos ofende. A mí me ofende porque no me considero ni fascista, ni machista, ni xenófobo, ni homófobo. Y como a mí me ofende y como va más allá de lo que debe ser un racional criterio de libertad de expresión en esta Cámara, si se decide quitar del diario de sesiones que el señor presidente es un autócrata, que cada vez que se nos califique de fascista, machista, racista, homófobo, etcétera, etcétera, también se quite del diario de sesiones, porque la ofensa es la misma. Y de no hacerlo, pues quedará acreditado que desde esta institución, por desgracia, se colabora con la autarquía. Y ya lo vislumbrábamos en su día, hace 2 años, cuando se cerró este Parlamento, medida que fue muy criticada y anulada por el Tribunal Constitucional. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor del Valle.